El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclado con el leve murmullo del ventilador del techo y el canto distante de una radio olvidada. En la casa todo parecía estar en su sitio: los cojines alineados en el sofá, las tazas limpias en la alacena, el reloj marcando la misma hora de siempre, como si se negara a avanzar. Me gustaba esa rutina, o al menos eso pensaba. Esa mañana, como tantas otras, me encontraba en la cocina, alineando los platos para el desayuno. El sol entraba por las cortinas a medio abrir, dibujando figuras irregulares sobre el suelo. Y entonces lo vi. Matías cruzó el umbral con una naturalidad que me desconcertó. Llevaba una camiseta blanca arrugada, el cabello aún húmedo por la ducha, y esa expresión suya, siempre entre calma y desafío. Era el hijo del nuevo compañero de trabajo de mi esposo, y se quedaría con nosotros por unas semanas mientras organizaban su mudanza. Acepté la idea sin pensar demasiado. ¿Qué podía pasar? ¿Te ayudo con algo?, preguntó. Su voz tan despreocupada que casi sonaba fuera de lugar en aquella cocina impoluta. Negué con la cabeza, apenas esbozando una sonrisa. No hacía falta ayuda, o tal vez sí, pero no de ese tipo. Matías se apoyó en el marco de la puerta, observándome con una mezcla de curiosidad y comodidad que me incomodó sin saber por qué. Sus ojos oscuros se detuvieron en mis manos por un instante, luego en mi cuello, y finalmente en mi rostro. Quise creer que era casualidad, que no había nada detrás de esa mirada sostenida, pero mi piel ya respondía antes que mi mente pudiera dar órdenes. Mi esposo, Julián, entró justo entonces, hablando por teléfono. Me besó en la mejilla sin dejar de mirar la pantalla y se alejó hacia el comedor con pasos firmes y seguros. La normalidad seguía intacta, o eso parecía, pero algo dentro de mí se había descolocado, como una pequeña piedra en el zapato que no molesta al principio, pero que sabes que está ahí. Esa noche, mientras me cambiaba frente al espejo del vestidor, me detuve un momento más de lo habitual. Observé cómo la tela del camisón resbalaba por mis hombros, cómo la luz cálida del tocador acariciaba las curvas que creía olvidadas. No era vanidad, era otra cosa, algo que no sabía nombrar pero que se agitaba bajo mi piel. Me acosté junto a Julián, quien ya dormía, respirando con esa serenidad que siempre me había parecido entrañable. Cerré los ojos esperando que el sueño me arrastrara lejos, pero en lugar de eso, la imagen de Matías, apoyado en la puerta de la cocina, volvió a aparecer. Su voz, su mirada. El día siguiente comenzó igual que siempre. Café, noticias, zapatos buscando la salida. Pero cada gesto tenía un eco distinto en mí. Elegí mi ropa con más atención. Opté por una blusa suave, nada provocativa, pero que dejaba intuir lo justo. Me recogí el cabello con cuidado, dejando algunos mechones caer, como por descuido. No era para él. Me repetí eso muchas veces. Pero cuando bajé y lo vi ya en la cocina, leyendo en silencio con una taza entre las manos, supe que era mentira. «Buenos días», dijo sin levantar del todo la vista. «Buenos días», respondí, sintiendo que mis palabras tardaban más de lo normal en salir. Julián también estaba allí, buscando algo en su agenda digital, hablando de juntas y llamadas. Yo asentía de vez en cuando, fingiendo atención, mientras una parte de mí registraba cada movimiento de Matías. Cómo se cruzaba de brazos, cómo tomaba el café, cómo no decía nada, pero lo decía todo.
Al pasar junto a él para tomar el azúcar, su brazo rozó el mío. Fue apenas un instante, pero mi piel se estremeció. Fingí buscar algo en el estante para disimular el temblor que me recorrió. No debía sentir eso. No debía notar siquiera ese roce. Pero lo noté. Y lo que es peor, deseé que se repitiera. El resto del día transcurrió entre quehaceres y silencios. Pero había algo distinto en el aire. Una tensión sutil, casi imperceptible, como un cambio en la presión antes de una tormenta. Por la tarde, Julián salió a una reunión. Me quedé sola, con la excusa de poner orden a la casa. Me senté con un libro, pero no leí. Cada página era un paisaje borroso que no lograba penetrar. Matías bajó poco después, con una botella de agua en la mano. Se sentó en el sofá opuesto, sin decir nada. La habitación se llenó de un silencio denso. Yo fingía leer, él fingía no mirar, pero ambos sabíamos que algo se estaba gestando, y que ya no era solo en mi imaginación. ¿Qué estás leyendo?, preguntó finalmente, con esa voz grave y pausada que parecía evitar quebrar el silencio. Le mostré la portada sin levantar la vista del todo. Parece interesante, comentó. Lo es, mentí. No recordaba ni una sola palabra de lo que había leído. Matías dejó la botella sobre la mesa, se recostó un poco y cruzó una pierna sobre la otra, como si el sofá fuera una extensión natural de su cuerpo. No era arrogancia, era comodidad. Ese tipo de seguridad que no se aprende, se nace con ella. ¿Puedo hacerte una pregunta?, añadió, sin moverse. Cerré el libro con suavidad. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Dime, ¿por qué te tensas cuando me acerco? La pregunta me golpeó como un portazo en un pasillo vacío. No lo negué, no lo confirmé, solo lo miré. Él tampoco insistió. Se limitó a sostener mi mirada por unos segundos más de los necesarios, y luego se levantó, como si no hubiera dicho nada. Cuando se fue, dejándome sola con el eco de su voz, sentí que una grieta invisible había comenzado a abrirse bajo mis pies. Esa noche, mientras lavaba mi rostro frente al espejo, vi algo nuevo en mis ojos. Algo que no sabía si era miedo o deseo, o ambas cosas. Y supe, con esa certeza que no necesita palabras, que esa pequeña grieta estaba por ensancharse. Al día siguiente, el aire tenía una densidad distinta, como si la casa misma percibiera el desequilibrio que se abría entre nosotros. Todo continuaba igual en apariencia, el café burbujeando en la cafetera, la radio murmurando titulares irrelevantes, Julián repasando su agenda con esa concentración que siempre me pareció admirable. Pero yo ya no era la misma. Me sorprendí ajustando el borde de mi blusa antes de salir de la habitación. Escogí un perfume suave, uno que rara vez usaba, como si una parte de mí esperara ser notada sin admitirlo. Matías estaba en el patio, recogiendo unas cajas con herramientas. Llevaba una camiseta oscura que se pegaba a su espalda por el calor y unos jeans raídos que le daban ese aire desenfadado imposible de ignorar. Intercambiamos un saludo corto. Él sonrió, y yo hice lo posible por mantenerme neutra. Pero bastaba con que nuestras miradas se cruzaran para que el pulso se desacompasara. No era lo que decía, sino lo que callaba. Pasé el resto de la mañana entre tareas domésticas que no lograban distraerme. Cada vez que oía sus pasos acercarse, una tensión me recorría el cuerpo. En una de esas, me lo encontré en la despensa.
Había ido a buscar una bolsa de arroz. Él ya estaba allí. El espacio era estrecho. Cuando me giré, él estaba demasiado cerca. ¿Te incomoda que estemos solos?, preguntó sin rodeos. No lo estamos, respondí sin mirarlo. No todavía, añadió, y se hizo a un lado sin dejar de observarme. Salí de ahí con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Lo evité el resto del día, o al menos lo intenté, pero la casa era pequeña y la voluntad más frágil de lo que había imaginado. Julián anunció durante la cena que al día siguiente tendría que salir a visitar una obra en otra ciudad. Serían unas horas, nada más. Asentí como si no significara nada, pero lo sentí como si el destino empezara a mover las piezas de algo que yo no había decidido, pero que tampoco estaba deteniendo. A la mañana siguiente, tras despedir a Julián con un beso y una sonrisa aprendida, me quedé sola con el sonido de los pájaros en el jardín. Me refugié en la limpieza, el orden, las tareas, todo lo que pudiera mantener mis manos ocupadas y mi mente a raya. Pero cerca del mediodía, Matías apareció en la cocina. Tengo que ir a recoger unas cosas al centro. ¿Te acompaño? Su tono era casual, pero en su mirada había una pregunta más profunda. No lo pensé demasiado, tal vez porque una parte de mí ya tenía la respuesta desde antes. Está bien, dije. El trayecto en el auto fue silencioso al principio. La música del estéreo llenaba los huecos con una melodía suave. Matías conducía con una mano, la otra descansando en su muslo. Yo miraba por la ventana, fingiendo interés en el paisaje. No has dicho nada en todo el camino, comentó tras unos minutos. No tengo mucho que decir, respondí. Eso no es cierto, dijo él. Solo no quieres decirlo. No repliqué. El silencio entre nosotros no era incómodo, era expectante. Llegamos a una tienda de materiales. Mientras yo hablaba con el encargado, él se movía por los pasillos como si buscara algo que no estaba en las estanterías. De pronto, lo sentí a mi espalda. No me tocó, pero su cercanía me hizo contener el aliento. ¿Sabes que podríamos evitar esto?, susurró. ¿Evitar qué? Lo que sea que esté ocurriendo entre nosotros. Me giré, enfrentándolo. Sus ojos estaban tan cerca que podía contar las motas de luz en ellos. ¿Quieres evitarlo?, tardó en responder. No lo sé. Cuando salimos de la tienda, el cielo se había nublado. En el auto, el ambiente era más denso. Yo sostenía la bolsa con las compras sobre las piernas, y él tenía ambas manos en el volante, apretándolo con fuerza. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó sin mirarme. No, admití, aunque en mi voz había más duda de la que hubiera querido mostrar. Entonces, no mintamos. El resto del camino fue un vaivén de pensamientos no dichos, de palabras atrapadas entre labios que no se atrevían a liberarlas. Al llegar a casa, bajamos sin decir nada. Yo entré primero. Él se quedó un momento afuera, como si necesitara tomar aire. Más tarde, mientras guardaba lo que habíamos traído, sentí su presencia detrás de mí. No lo escuché entrar, pero estaba ahí. Me giré lentamente. No deberías estar aquí, murmuré. Lo sé. No hubo palabras después, solo el sonido de la respiración. La mía. La suya. La tensión colapsando sobre nosotros, y entonces ocurrió. El primer beso. No fue impulsivo ni accidental, fue inevitable. Como si el universo hubiera contenido ese momento durante días, esperando a que uno de los dos cediera.
Nuestros labios se encontraron con una suavidad casi reverente, y aún así sentí el vértigo de una caída. Me aferré a él sin pensar, como si fuera el borde de un abismo que ya no quería evitar. No hubo urgencia, solo certeza. Lo deseaba. Él también. Cuando nos separamos, el silencio volvió a llenar la cocina. Pero ya nada era igual. Me giré sin decir una palabra y salí, dejándolo ahí, con el temblor aún en mis manos y el sabor de lo prohibido en la boca. Me encerré en el baño. Cerré la puerta con el pestillo sin pensar, como un reflejo. Apoyé las manos en el lavamanos, mirándome fijamente al espejo. Mis mejillas estaban encendidas, mi respiración aún entrecortada. No entendía en qué momento había comenzado a cruzar una línea que siempre creí inviolable. Pensé en Julián, en su abrazo cada noche, en sus palabras amables, en la vida que habíamos construido juntos, ladrillo por ladrillo. ¿Cómo se desmorona algo tan lentamente que no lo notas hasta que ya es ruina? Sentí una punzada de culpa, sí, pero también algo más. Una agitación bajo la piel, un despertar que no sabía si era deseo o peligro. Me enjuagué el rostro, como si el agua pudiera borrar lo que había ocurrido, pero el temblor seguía allí. Cuando salí, la casa estaba en silencio. Matías ya no estaba en la cocina. Escuché la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse con suavidad. Nadie habló de lo que pasó. No esa noche. Yo subí a mi habitación, me desvestí en la penumbra y me metí en la cama junto a Julián, que dormía profundamente. Cerré los ojos, fingiendo normalidad, pero en mi interior todo había cambiado. El beso no fue el principio de una historia romántica. Fue una grieta. Y esa grieta apenas comenzaba a abrirse. Desperté antes de que el sol se asomara por completo, envuelta en las sábanas, con el cuerpo aún agitado por sueños que no sabía si eran recuerdos o deseos. Julián dormía a mi lado, su respiración pausada, la mano extendida hacia el borde de la cama, como si en algún momento de la noche hubiera buscado el calor de mi cuerpo. Lo observé por unos segundos, preguntándome cuándo fue la última vez que lo miré así, sin distracciones, sin apuro. Aún lo quería. De una manera distinta, sí, más tranquila, más cotidiana. Pero lo quería. Sin embargo, no podía ignorar que algo dentro de mí había despertado, algo que llevaba demasiado tiempo dormido y que no sabía cómo volver a encerrar. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Bajé a la cocina en silencio. El primer olor que me recibió no fue el del café, sino el tenue rastro del perfume que Matías solía usar. Me detuve, con la taza en la mano, sabiendo que él ya estaba allí antes de verlo. Matías estaba apoyado en la encimera, con una taza propia, como si ese fuera su lugar desde siempre. No dijo nada al verme entrar. Solo me miró, largo, profundo, y luego bajó la vista al vapor que se escapaba de su bebida. «Madrugaste», comentó con voz serena. «No podía dormir», respondí. Ambos sabíamos que no era casualidad, que cada paso que dábamos en esa casa se cruzaba inevitablemente con el del otro. La conversación fue breve, 2 frases sueltas, 2 miradas sostenidas demasiado tiempo. Luego se fue. Pero el aire quedó cargado, como si la electricidad se hubiera quedado vibrando entre las paredes. Esa mañana, mientras lavaba los platos del desayuno, Julián se acercó por detrás y me rodeó con los brazos. Sentí sus labios en mi cuello, sus manos en mi cintura. Cerré los ojos, tratando de dejarme llevar, de sentir lo que solía sentir. Pero no era lo mismo. Él lo notó. Su cuerpo se detuvo un segundo. «¿Estás bien?» «Sí»,
Solo cansada, dije, sin girarme. No insistió, pero su silencio me pesó más que cualquier reproche. Las horas siguientes pasaron con una calma impostada. En apariencia, todo estaba igual. Pero cada vez que me cruzaba con Matías, en el pasillo, en la sala, junto a la puerta del patio, algo se agitaba en el fondo de mi estómago. Un roce casual, una palabra innecesaria, una pausa demasiado larga en el contacto visual. Una noche, cuando Julián ya dormía, bajé por un vaso de agua. La casa estaba sumida en una penumbra densa, interrumpida solo por la luz del refrigerador. Matías estaba en la sala, sentado en el sofá con los pies sobre la mesa, mirando sin ver la pantalla apagada del televisor. «No puedes dormir», dijo sin mirarme. «No», me senté a unos metros, sin saber por qué. Tal vez porque había algo en ese silencio compartido que era más honesto que todo lo demás. Nadie dijo nada. Pero la tensión era como una cuerda estirada, a punto de romperse. Matías se levantó lentamente y se acercó. No me tocó. Solo se inclinó lo justo para hablarme en voz baja. «Esto no va a desaparecer solo». No respondí, y él tampoco esperó una respuesta. Volvió a sentarse, como si esa frase fuera suficiente para llenar la noche. Al día siguiente, Julián tuvo que viajar por un par de días. Trabajo. Siempre era por trabajo. Me dio un beso rápido antes de salir y prometió llamar al llegar. Lo observé subir al auto y desaparecer calle abajo, llevándose consigo la última excusa que me quedaba para mantenerme en pie. La casa quedó en silencio, un silencio peligroso. Esa noche cenamos todos juntos. Había invitados, un par de amigos de Julián que estaban de paso. Reímos, hablamos, fingimos, nada ocurrió. No podía ocurrir. Pero bajo la mesa sentí cómo el pie de Matías rozaba el mío. No me aparté. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé un rato en la cocina, lavando los platos que no necesitaban limpieza, estirando el tiempo como si pudiera detener lo inevitable. «¿No vas a subir aún?», preguntó Matías desde la puerta. «En un rato». Se acercó. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia era ensordecedora. «Dímelo», susurró. «Dime que me detenga». Podría haberlo dicho. Tenía las palabras en la lengua, pero no las usé. Me giré hacia él. Nuestros rostros estaban demasiado cerca. Sus ojos buscaron los míos, sin miedo, sin duda. No sé quién se inclinó primero, solo sé que el beso llegó, inevitable, como la lluvia después de un día cargado de nubes. Esta vez no hubo titubeo. Fue una decisión. Nuestras manos se buscaron con hambre contenida. Nuestros cuerpos se reconocieron como si se hubieran estado esperando. Todo ocurrió en silencio, envuelto en sombras y respiraciones entrecortadas. Nada se rompió. Al contrario, algo se selló en ese momento. Cuando volví a mi habitación, el cuerpo me temblaba. No por miedo, no por culpa, por el vértigo de haber cruzado un umbral sin retorno. Julián seguía dormido. Me metí en la cama con suavidad, tratando de no pensar, pero era imposible. El recuerdo de cada gesto, de cada caricia, ardía en mi piel como tinta imborrable. No era amor, no aún, pero tampoco era solo deseo. Era algo más oscuro, más profundo, más real de lo que había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos filtrándose por la cortina. El cuerpo aún sentía la huella de lo vivido, pero lo que me golpeó con más fuerza fue el silencio. Un silencio distinto. No el de la noche. Este era más frío, más real. Me levanté y bajé a la cocina.
No había rastro de Matías, solo una taza vacía sobre la encimera. Me la quedé mirando un instante más de lo necesario, preguntándome si él también había sentido el peso de lo que habíamos hecho. Durante el día nos cruzamos un par de veces, cordialidad, frialdad. Evitábamos las miradas prolongadas, las palabras innecesarias, pero el fuego seguía allí, encubierto bajo cenizas. Por la tarde, mientras preparaba la cena, Julián regresó. Me abrazó con la familiaridad de siempre, me besó en la mejilla y preguntó por mi día. Respondí con sonrisas que no alcanzaban los ojos. Lo observé desenvolverse por la casa, contarme anécdotas de su viaje, y me dolió darme cuenta de que, por primera vez, había algo que no podía contarle. Esa noche, cuando me acosté junto a él, comprendí que mi vida ya no era la misma, que aunque todo por fuera parecía idéntico, algo esencial había cambiado. Y no sabía si quería, o podía, volver atrás. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un escenario de pequeñas batallas silenciosas. Cada mirada evitada, cada conversación forzada, cada roce accidental era una trinchera en la que yo misma me replegaba sin saber si quería protegerme o rendirme. Matías y yo apenas hablábamos. Había una especie de pacto no dicho entre nosotros, fingir que nada había ocurrido. Pero el silencio era espeso, como si ocultara más que 1000 palabras. Julián, por su parte, parecía más atento. Me observaba con detenimiento, como si tratara de entender algo que se le escapaba. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró fijo. ¿Estás bien últimamente? Sí. ¿Por qué lo preguntas? No sé, te noto distinta, más ausente. Le sonreí con la mejor calma que pude reunir. Debe ser el trabajo, o el clima. Estoy bien. No dijo nada más, pero su silencio se quedó conmigo como una sombra en la espalda. Esa misma noche, mientras recogía los platos de la mesa, me encontré a solas con Matías en la cocina. No hablamos, ni siquiera nos miramos, pero cuando estiramos la mano al mismo tiempo para tomar el mismo vaso, nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero el efecto fue inmediato. Sentí el impulso de huir, de poner distancia, pero me obligué a quedarme, a mantener la compostura, como si aún tuviera control. Más tarde, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del vestidor, Julián apareció detrás de mí, me acarició los hombros con suavidad y luego deslizó los labios por mi cuello. Cerré los ojos. Quise responder. Quise devolverle algo de lo que me había dado durante años. Pero en mi mente aparecieron otros labios, otra piel, otra imagen, y me congelé. ¿Todo bien? Sí. Solo tengo sueño. No insistió. Me dio un beso en la mejilla y se acostó. Yo me quedé frente al espejo un rato más, intentando encontrarme entre mis propios reflejos. La mañana siguiente fue igual que las anteriores. Café, periódicos, agendas. Pero el aire entre nosotros ya no era el mismo. Matías me evitaba. Yo fingía que no lo notaba. Julián estaba cada vez más alerta. Una tarde, lo encontré en el salón. Estaba sentado en el sofá, con una expresión que mezclaba preocupación y distancia. Me senté frente a él y durante unos minutos no dijimos nada. El silencio pesaba. ¿Crees que estamos bien?, preguntó al fin. Claro, mentí. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Negué con la cabeza, bajando la mirada. ¿Estás imaginando cosas? Quise terminar ahí la conversación,
pero su expresión me persiguió durante el resto del día. Esa mezcla de sospecha y tristeza, como si ya supiera más de lo que decía. Esa noche no pude dormir. Bajé al salón buscando aire y lo encontré allí. Matías estaba sentado en el mismo sofá, con la misma postura de siempre, pero esta vez me miró con una mezcla de cansancio y deseo contenido. «Tenemos que hablar», dije, con un hilo de voz. Él asintió y se puso de pie. Fuimos a la terraza trasera. El aire era fresco, casi cortante. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. «Esto tiene que parar». «¿Por qué?» «Porque no está bien». «Entonces dime que no lo quieres», dijo, dando un paso más cerca. «Mírame a los ojos y dime que no lo deseas». Intenté hacerlo, pero mi garganta se cerró. «Dímelo», insistió, pero no pude. La verdad no siempre se esconde. A veces simplemente se impone. Me giré, dispuesta a marcharme, pero él no me detuvo. Su silencio fue más elocuente que cualquier súplica. Volví a la casa con el corazón latiendo en el cuello, sintiendo que una decisión había sido tomada, aunque no con palabras. Desde esa noche, ya no hubo intentos de acercamiento. Nos cruzábamos como extraños, y aún así, cada paso, cada suspiro, cada gesto, cargaba el peso de lo que no habíamos podido, o querido, enterrar. Julián comenzó a pasar más tiempo en casa. Cambió horarios, postergó reuniones. Decía que necesitaba descansar, pero yo sabía que era otra cosa. Me miraba más seguido, como si buscara pistas en mis gestos, en mi voz, en mis silencios. Una noche, mientras cenábamos, volvió a mirarme con esa intensidad que ya no podía ignorar. «¿Aún me quieres?», preguntó de golpe, sin rodeos. La pregunta me tomó por sorpresa. Tragué saliva y asentí, evitando sus ojos. «Claro que sí». «Entonces dime qué te preocupa. Dime qué estás callando». No supe qué decir. Porque todo lo que podía decirle lo habría destrozado, y aún en medio de mi caos, no quería romperlo a él. Me acerqué, tomé su mano sobre la mesa y la apreté con ternura. «Solo estoy cansada, Julián, cansada de mí misma». Él no respondió. Solo me sostuvo la mirada un segundo más, y luego asintió, como si eso le bastara por ahora. Esa noche, me acosté a su lado sintiéndome más lejos que nunca, no por él, sino por lo que había dejado crecer dentro de mí, por lo que no supe detener a tiempo, por todo lo que no me atrevía a confesar, y por primera vez sentí que el daño ya estaba hecho, que aunque no volviera a repetirse, el silencio había sembrado una distancia imposible de desandar. Al día siguiente, evité el espejo. Evité los silencios. Evité todo aquello que pudiera enfrentarme conmigo misma. Pero no se puede huir eternamente, porque incluso el reflejo más opaco, tarde o temprano, termina por mostrarnos lo que más tememos ver. Los días siguientes fueron una coreografía de gestos medidos, palabras contenidas y emociones replegadas. Cada movimiento mío en casa estaba impregnado de una atención nerviosa, como si un pequeño desliz pudiera romper la delgada capa de normalidad que aún sostenía todo. Julián se mostró más presente que nunca. Me ofrecía ayuda en cosas que antes ni notaba. Preguntaba más seguido si necesitaba algo. Me abrazaba más tiempo. Pero cada gesto suyo me atravesaba con una incomodidad silenciosa.
porque sabía que no podía devolverle lo mismo con sinceridad. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en la sala, me habló con una mezcla de entusiasmo y esperanza. Estaba pensando que podríamos tomarnos unos días, ir a ese lugar en la costa que tanto te gusta. Solo tú y yo. Le sonreí, suave, como quien agradece un ramo de flores que llega tarde. Asentí, aunque por dentro mi mente estaba lejos, atrapada en pensamientos que ya no tenían retorno. Esa noche, durante la cena, sentí que Julián me observaba con más detenimiento que de costumbre. No lo dijo en voz alta, pero lo vi en su mirada. Empezaba a sospechar. Tal vez no tenía pruebas, tal vez no sabía cómo formularlo, pero algo en él ya no era inocente. ¿Pasa algo, Lucía?, preguntó con voz tranquila. No, nada. ¿Por qué? No sé. Te noto distraída, como si estuvieras en otro lugar. Estoy cansada, nada más, respondí, bajando la vista hacia el plato. No insistió, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier otra pregunta. Me sentí desnuda en ese momento, no por lo que él sabía, sino por lo que yo ya no podía esconderme a mí misma. Esa noche, al acostarme, me miré al espejo del tocador. Lo que vi me inquietó. Una mujer desconocida, dividida entre dos realidades. Una esposa fiel por fuera y otra mujer más viva, más temeraria, creciendo en su interior. Quise llorar, pero ni siquiera eso me salió. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían presagiar una tormenta. Julián salió temprano a una reunión. Me quedé sola en la cocina, con una taza entre las manos y el pensamiento ahogado en la espuma del café. Matías apareció. No dije nada, tampoco él. Pero nuestras miradas se encontraron y supe que ambos sabíamos lo que venía. Salimos al jardín trasero, sin necesidad de palabras. El aire estaba denso, los árboles apenas se movían. Me apoyé en la baranda de madera. Él se colocó a 1 metro de distancia. Esto tiene que terminar, dije sin mirarlo. ¿Es lo que quieres?, preguntó sin acercarse. No se trata de lo que quiero, se trata de lo que está bien. Él asintió lentamente. No discutió, no suplicó. Solo me miró con una expresión resignada, como si ya supiera que ese momento llegaría. Nunca fue correcto, admitió. Me dolió escucharlo de su boca, pero más me dolió saber que tenía razón. Necesito alejarme, susurré. Necesito volver a mí. De acuerdo, respondió, bajando la mirada. Si eso es lo que necesitas, lo haré. No hubo reproches, no hubo lágrimas, solo ese silencio final que llega cuando ya no queda nada por decir. Volví a la casa con una sensación extraña, no de alivio, no de paz, sino de aceptación. Esa noche, cuando Julián regresó, lo recibí con una sonrisa cansada. Lo abracé como siempre. Le pregunté cómo había ido el día. Él me respondió con entusiasmo. Me habló de un nuevo proyecto, de fechas, de posibles viajes. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. Y por primera vez en semanas, sentí algo que no esperaba, la posibilidad de reconstruir, no desde el olvido, sino desde la verdad interna, desde ese lugar que había estado a punto de romperse por completo. No era un final feliz, no había redención inmediata, pero sí un primer paso. Más tarde, mientras me sentaba junto a él en el sofá,
y lo veía hablar con pasión sobre sus planes, me permití pensar que quizá, solo quizá, aún quedaba algo por salvar. No lo que fuimos, pero tal vez algo nuevo, distinto, más real. Y en ese momento supe que aunque todo se había derrumbado por dentro, aún tenía en mis manos los restos para empezar de nuevo. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Los días que siguieron fueron una especie de tregua silenciosa. Ni Matías ni yo volvimos a buscarnos. Nos cruzábamos como sombras, compartiendo espacios sin invadirnos, con la conciencia punzante de lo que habíamos sido y de lo que no podíamos permitirnos volver a ser. Julián, sin saberlo del todo, comenzó a tender puentes. Sugería salidas, cocinaba conmigo, hablaba más de lo habitual. No era ingenuidad, era intuición. Sentía que algo había estado a punto de romperse y ahora intentaba salvarlo a su manera. Yo, por mi parte, decidí no huir más, asumir el vacío que había dejado la culpa, pero también el aprendizaje que me había traído. No podía borrar lo vivido, pero sí podía decidir cómo vivir lo que venía. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, sentí el viento soplar con fuerza. Por un momento, levanté el rostro y cerré los ojos, dejando que el aire frío me golpeara de frente. Y entonces entendí. El perdón no siempre es olvido. A veces es la voluntad de seguir caminando, aún con las heridas abiertas. Y yo estaba lista para dar ese paso.